Desde el punto de vista íntimo, sí que necesito ser útil hasta donde las fuerzas me permitan a Ceuta. Pues recibimos al presidente de la ciudad en los estudios del Faro de Ceuta, casi para comenzar el curso político, un curso que termina con las elecciones de mayo y que comienza también con la presentación del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico que ha tenido lugar esta semana. ¿En qué aprecia un salto cualitativo o cuantitativo en la atención del Estado a la ciudad con este documento? Bueno, yo creo que es un salto cualitativo porque se reconoce a través del mismo que en nuestra ciudad concurren una serie de condicionantes, de retos, de amenazas, que salvo el caso de Melilla no tienen parangón en el resto de España y al que el Estado quiere dar respuesta mediante una acción estratégica continuada en el tiempo, cifrada, concretada en determinadas medidas y que por tanto tiene que ser un instrumento que al mismo tiempo que satisface ese objetivo de desarrollo integral de la ciudad, pues también se convierta en un elemento de confianza para que la sociedad ceutí en su conjunto confíe en el futuro de Ceuta. Yo estoy convencido que esa es nuestra principal fortaleza, el ejemplo que la ciudad de Ceuta ha sabido dar a lo largo de la historia y más recientemente a raíz del episodio de mayo, de no perder la entereza ni con el alma en vilo, como hemos dicho muchas veces, y de llevar en el ADN la capacidad para resistir y para reinventarse. Eso y el apoyo del Estado y el apoyo de la Unión Europea pues tienen que ser herramientas eficaces para conseguir ese objetivo de una ciudad segura, estable, próspera y cohesionada. Se trata de dar continuidad a la política que hemos ido llevando a lo largo de todos estos años, de fomentar la inversión, pero ahora con nuevas prioridades y con nuevas demandas, nuevas necesidades, fundamentalmente porque el modelo económico se ha manifestado en su necesidad de ser transformado, porque tenemos la oportunidad de los fondos europeos, porque tenemos este plan estratégico y porque también hemos abierto puertas en el ámbito de la reforma de nuestro régimen económico y fiscal especial, porque vamos a definir definitivamente cómo queremos que funcione la frontera, porque terminaremos posicionándonos también con una posición clara acerca del anclaje de Ceuta en Europa y porque todo esto va a determinar las condiciones de Ceuta en cuanto a sus capacidades de desarrollo para los próximos, no me atrevo a decir, pero varias décadas. El documento anuncia más de 500 millones de euros de inversiones si le sumamos el cable eléctrico. Efectivamente. Pero los presupuestos generales del Estado también anuncian cada año muchas inversiones. Ahí tenemos el BRUL, la jefatura, la comandancia, que nunca se ejecutan. ¿Qué le hace pensar que esta vez, o qué va a hacer para que esta vez sí sea real? Bueno, ha habido cosas que se han planificado y se han ejecutado. Es decir, creo que la transformación de Ceuta durante los últimos años creo que es una realidad. Digamos que el plan estratégico no es una novedad que no tenga ningún precedente satisfactorio anteriormente. Podemos hablar de la sanidad y el hospital pues fue una realidad y de hecho está al servicio hoy de todos los ceutíes. Podemos hablar del ciclo integral del agua y se han renovado todas las instalaciones. Si hablamos de las comunicaciones, el helipuerto, la nueva estación marítima, la ampliación del puerto. Si hablamos de educación, el campus universitario, la biblioteca Adolfo Suárez, la nueva que se ha abierto, en los servicios sociales, las 3 nuevas residencias para mayores. Ya me estoy alargando demasiado porque a los 20 años dan para mucho. Pero quiero decir que se han hecho cosas, no todas las que se quisieran, pero se han hecho cosas. ¿Esto en qué cambio? Pues yo creo que, como le decía, hay una tasación de las actuaciones. Hay actuaciones que son casi tan importantes como las que tienen un montante económico asignado, que consisten en reformas que tienen muchísima trascendencia. Hay una ficha para cada acción y sobre todo hay un comité de seguimiento. Eso no lo hemos tenido hasta ahora. Yo creo que por eso también es importante el plan. El Consejo de Ministros dice Ceuta y Melilla merecen de una acción estratégica del Estado, porque allí hay unas amenazas y unos riesgos que no se dan en toda España, y es cierto.
Y al mismo tiempo se establece un comité de seguimiento que hará un informe periódico mensual acerca de la evolución de cada una de estas actuaciones, que por otra parte tienen un horizonte temporal marcado. Por citar alguna, no podemos esperar que el año que viene esté construida la ciudad de la formación, pero sí debemos esperar que el proyecto esté diseñado en el año que viene y determinada y definida sus fases de ejecución y la financiación, que por cierto es de los presupuestos generales del Estado, pero eso me parece a mí que es importante, el que haya una ficha para cada actuación y el que se ponga en marcha. La ministra ha anunciado que a partir del mes que viene un comité de seguimiento facilita el que haya un seguimiento de las actuaciones y después transparencia, que todos puedan preguntar, bueno, ¿y qué hay de aquello que se dijo, ¿no? Y como le decía, hay temas que no son estrictamente de índole presupuestaria, pero que son muy importantes. Yo creo, por ponerle otro ejemplo, que con lo que invierte el Estado en el ámbito del transporte marítimo, hay recursos suficientes para que, si se consigue mediante la intervención del Estado una optimización de los recursos invertidos vía racionalización del transporte, se puede conseguir ese objetivo de que el precio sea barato para los no residentes y para las mercancías. Primero, porque es necesario para el desarrollo turístico, y segundo, que es necesario para que el resto de españoles conozcan a Ceuta. Empezamos por ahí, si le parece, el transporte. Eso es muy importante. ¿Sabe a qué se refiere esa mayor intervención en el mercado, sí, a la que en algún momento se ha negado la Comisión de Competencia? Hasta ahora hemos tenido ese obstáculo, es decir, pues se trata de removerlo. No hay nada que no se pueda modificar. Yo creo que si la imposibilidad de hacerlo es porque la interpretación que hace el Servicio de la Competencia es que otra intervención del Estado, hipotéticamente hablando, que pudiera consistir en que el Estado licitara el servicio en libre concurrencia, pero para una sola compañía, que estableciera cuáles son las rotaciones racionales y que por tanto aumentaran los niveles de ocupación de cada rotación, y aumentando los niveles de ocupación el coste del billete por número de billetes fuera más barato y por tanto la subvención fuera más eficaz a la hora de hacer asequible el viaje a Ceuta. Pues bueno, eso hasta ahora no se ha podido conseguir porque dicen que roza con una directiva comunitaria que establece que nada más que pueda haber contratos de servicio público y obligaciones de servicio público. Pero esa intervención que yo le estoy diciendo no entra dentro de los comportamientos o de la intervención admitida como válida por parte de la Unión Europea. Bueno, pues se puede hablar con la Comisión Europea, contarle la peculiaridad que el tráfico tiene en Ceuta, en el que prácticamente, aunque es muy importante el enlace aéreo, muy importante, porque va muy vinculado también al desarrollo de otras actividades económicas, esa conexión tan rápida con Málaga, que es como decir con el mundo, sí. Pues bueno, a pesar, pero el hueso evidentemente es el transporte marítimo, pues contarle a la Comisión Europea que aquí hay una peculiaridad, que es el único transporte, que hay una demanda cautiva que no puede utilizar otro y que al mismo tiempo hay una subvención muy potente por parte del Estado, hasta el 75% en el residente, que termina convirtiéndose en un efecto que alienta la subida del precio. Bueno, eso si lo entendemos nosotros, lo deben de entender también en la Comisión y por tanto se puede modificar. El proyecto estrella del plan, o al menos así lo ha presentado la ministra, es el asunto educativo y la ciudad de la FP. Ustedes van a poner el suelo para esa ciudad, que es una gran aportación. Nosotros vamos a poner a disposición del plan todos los recursos que estén a nuestro alcance. Y uno de ellos es la concesión de manial que tenemos ahora mismo sobre el terreno del antiguo hospital militar. Pondremos ese suelo a disposición con el instrumento jurídico que ahora mismo tenemos, pero si en ese comité de seguimiento se estimara que facilitaría las cosas otra fórmula jurídica, también estamos dispuestos a renunciar a la concesión de manial y que haya una cesión de ese suelo vía concesión de manial o vía cesión de la propiedad por parte del Ministerio de Defensa o Patrimonio del Estado directamente al Ministerio de Educación. Lo que queremos es que esa ciudad de la formación tenga un efecto importante en los jóvenes de Ceuta para formarse,
en la capacidad de desarrollo de nuestras empresas mediante la mejora también del nivel de formación de los empleados, lo que se denomina atraer talento, radicar talento, apostar por el capital humano, y también queremos que pueda venir, que sea un centro de referencia para toda España, o al menos para Andalucía, y que puedan venir a formarse a Ceuta personas en profesiones que está demandando el mercado. Yo pienso también, y esto quizás sea un poco prematuro, pero yo pienso que tendría que compatibilizarse la formación reglada con formación que dieran las empresas en función de las necesidades que tienen las empresas. Estamos abriendo, yo creo que brecha de una manera importante en todas las actividades de base tecnológica y digital. Esos son los empleos que se están demandando de cara al futuro. ¿Por qué Ceuta no puede especializarse en eso? Tenemos la experiencia. Me parece que el 95% de las personas que se forman en la Escuela de Enfermería de Ceuta se emplean, tienen trabajo. Por tanto, y no son solamente chicos de Ceuta y chicas, sino que también vienen jóvenes de fuera de Ceuta a formarse porque sabe que tienen un empleo. Pues bueno, si aquí podemos conseguir eso mismo en el ámbito de la formación profesional, pues sería bueno. Por la Escuela de Enfermería le iba a preguntar también, por la facultad, mejor dicho ya. Hace nada nos decían que creo que hay 15 estudiantes que se tienen que ir cada día a Algeciras o La Línea porque no hay una residencia de estudiantes. El plan se va a construir una ciudad de 80 millones de euros, pero no da una solución para un problema y una necesidad que ya existe. Yo creo que tenemos que abordar ese problema de manera inmediata. No hay que esperar a que se construya la ciudad de la formación profesional, pero sí es cierto que la ciudad de la formación profesional contempla instalaciones en el programa de necesidades que dará a luz o que dará lugar, que informará a la redacción del proyecto. Se contempla también residencia para estudiantes, incluso para profesores, que puedan venir a Ceuta, y no necesariamente para vivir, sino porque sea gente muy especializada y muy notables en sus respectivas profesiones. Pero evidentemente ese problema que está diciendo tenemos la obligación de darle una respuesta inmediata. El Estado contempla también ampliar y extender las bonificaciones. Yo no sé si a usted le hubieran dado la oportunidad y hubiera tenido que elegir, ¿elegiría esa medida o la ansiada reforma de la ley de sociedades? Las dos. Es decir, yo creo que no son incompatibles. Es verdad que lo que contempla el plan es la posibilidad de estudiar. Es decir, quiero decir que no vayamos a crear la expectativa. Yo el día que vino la señora ministra creo que cité expresamente la posibilidad pero a esa puerta vamos a llamar, porque creemos que las condiciones en Ceuta de alguna manera justifican el que se sea ambicioso a la hora de los incentivos, y creo que las dos son necesarias y además complementarias. Porque la modificación del artículo 33 del impuesto sobre sociedades lo que pretende es facilitarle el camino para que venga una parte de las empresas que están localizadas en el resto de España o del mundo, y no haya que traerse a Ceuta toda la empresa, no haya que tener aquí la sede y no haya que tener aquí o no haya que cerrar aquí el ciclo mercantil completo. Con que venga una parte, pero que venga una parte en aquello que más nos interesa, no de manera nominal, sino que esa parte venga creando empleo. El empleo se genera aquí, cuando se genera aquí el empleo, aquí se genera renta, se genera consumo, y eso justificaría el que hubiera una bonificación. Hoy, con las nuevas tecnologías, con la posibilidad de teletrabajar y con la posibilidad de prestar los servicios de manejo de datos que tan importantes son desde Ceuta para grandes empresas, hay quien dice que esto significaría una deslocalización tremenda, porque si a lo que ya tienen del 50%, del 60% IRPF, de la no aplicación del IVA, del 50% de bonificación, encima le ponen ustedes esto. Bueno, no, primero porque no hay nada que tenga tantas dificultades para el desarrollo de actividad económica como Ceuta y también Melilla, y en segundo lugar porque nuestras capacidades son limitadas por una cuestión eminentemente física. Lo que no queremos es que haya una deslocalización que no venga aparejada de una realización efectiva de la actividad y del empleo en Ceuta, porque no sería honesto ni patriótico.
pero sí queremos que se incentive eso. Ha cambiado el mundo, ha cambiado la estructura económica. Todo el mundo está en un proceso de transformación, y nosotros, nuestro pilar fundamental de atractivo, que es el régimen económico fiscal especial, lo tenemos que adaptar a ese proceso de cambio que está viviendo el mundo. El documento no entra en dos cuestiones clave, Schengen y la unión aduanera. ¿Le ha decepcionado? Sabemos que va en la estrategia. Claro, nacional, efectivamente. Es decir, el documento no lo abarca todo, lo hemos dicho también. Y bien es verdad que el documento es una parte muy importante de otro plan integral, que es el Plan Integral de Seguridad, que es cumplir con lo que establece la Estrategia de Seguridad Nacional. En eso también hay un grupo de trabajo constituido, y ahí yo creo que sí tendrá que definirse ahí o por cualquier otra vía. El próximo día 15 vence la orden que establece el régimen de funcionamiento de la frontera, y nosotros hemos sido claros al respecto. Pero basándonos en la realidad, basándonos en la experiencia vivida. Es decir, aquí hay, si se me permite, la simplificación, 3 tipos de fronteras. Y creo que las 3 las hemos conocido. La conflictiva, que es la frontera del día 17 y 18 de mayo, que creo que, gracias a haber mantenido una postura serena, sensata, se consiguió evitar el golpe sin dar pasos que hubieran sido irreversibles. Y sabe usted, y quienes nos oyen y nos ven y nos leen, a lo que me estoy refiriendo. Sí. No hubo paso irreversible, pero se paró el golpe. Esa es la frontera que creo que, por lo menos, yo no quiero. También está la frontera caótica, que era la que vivíamos antes del cierre, con todo lo que llevaba aparejado, el comercio del porteo y la economía irregular en Ceuta y la contratación irregular que se alimentaba de eso. Y luego está la frontera ordenada, que todo es mejorable, pero es la que hemos vivido tras la reapertura. Sí. Y eso es fundamental, eso es gracias, creo, debido, lo digo yo y lo dicen los profesionales que están trabajando en la frontera, que es la exigencia de visado. Y creo que también es bueno hasta para Marruecos, porque Marruecos también quiere orden, y porque además no tiene tanta presión sobre la provincia de Tetuán o de Nador como tenía anteriormente. Y creo que es bueno para evitar, en el caso de Ceuta, la presión en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, los accesos al hospital y el tráfico fluido en la Nacional 352 y aledaños, y para que en el puerto no se originen alteraciones del orden. Cuando digo alteraciones del orden me estoy refiriendo a la actividad ordinaria, sí, de una manera tan frecuente. Creo que es positivo para todo eso. Y es positivo también para que no incrementemos ni le demos vuelo a la economía irregular. Por tanto, creo que si eso es bueno para todos, pues deberíamos de seguir ese camino. Cuando dice visado, tendría sí que ser visado Schengen, ese sí, visado sí limitado, claro, que parece estar barajando el gobierno central. ¿Le parece una buena idea para que haya un poco de fluidez? No conozco los detalles. Yo, de todas maneras, creo que lo que requiere es de una modificación más que de una eliminación, la excepción. Es decir, la excepción a Schengen tiene varias cosas, ¿no? Y algunas de ellas pueden ser positivas, ¿no? La excepción a Schengen tiene la posibilidad de que los marroquíes de cualquier provincia, no solamente de Tetuán y de Nador, puedan venir a Ceuta y Melilla con un visado determinado que otorga España, y siempre que justifiquen el motivo del viaje, que puede ser con carácter más duradero por venir a trabajar a Ceuta, o puede ser más limitado en el tiempo para venir a comprar, a hacer turismo o a visitar a un familiar. Eso existía. Esa es una de las excepciones. Sí. La otra excepción con la que no estamos de acuerdo es que con el pasaporte se pueda entrar a Ceuta. Y la fundamental, quizá haya alguna más, la tercera es la existencia de un control en el aeropuerto de Melilla, en el helipuerto de Ceuta
y en los puertos de Ceuta y Melilla. Y ese control, pues creo que también es necesario hacerlo, porque tenemos una frontera, pero también tenemos otra frontera marítima en donde los controles son muy complicados. Y si eso no existiera, la presión que la migración tendría sobre nuestras ciudades podría ser desbordante en todos los aspectos, podría desbordar todas nuestras capacidades. Por tanto, creo que lo que se requiere es una modificación de la eliminación, de la excepción, que no tiene necesariamente que consistir en su eliminación. Y además creemos que, no sé, esto el Ministerio de Exteriores lo está trabajando y allí los servicios jurídicos conocen perfectamente cuál puede ser el procedimiento. Pero creemos que se puede llevar a cabo de manera unilateral por parte de España. La calificación que nos han dicho que merece la excepción es la de declaración particular. Declaración particular, que es lo mismo que la pone uno de los países que suscriben el acuerdo Schengen, lo puede quitar. Lo mismo que lo pone, lo quita, sin necesidad de que tenga que tener el acuerdo del resto de los países. Por tanto, no es un tema que requiera de un procedimiento muy farragoso desde el punto de vista jurídico y tampoco político, al menos esta es la opinión que con todas las reservas yo manifiesto, porque, como digo, los expertos están en el Ministerio de Exteriores. Pero después de mayo, en aquellos días fatídicos cuando nos visitó el secretario de Estado del Ministerio de Exteriores y Unión Europea, ya nos dijo que existía esa posibilidad de la eliminación a Schengen o de su modificación, la eliminación, digo, la excepción o de su modificación sin necesidad de recabar el consentimiento del resto de países que firman el acuerdo Schengen. Le iba a preguntar por lo que sabemos hasta ahora de la aduana comercial, que no es mucho, una infraestructura regional, parece que camiones hasta 3.500 kilos, decía el responsable de la agencia tributaria. ¿Le gusta cómo suena? Supongo que el mero hecho de que se abra ya es una buena noticia, ¿no? Efectivamente, yo no tengo los detalles de cuál es el proceso que va a seguir la implantación de la aduana comercial y su posterior desarrollo. Yo creo que, como bien dice, el hecho de que se establezca es un reconocimiento importante en cuanto a la normalización del funcionamiento de las fronteras. Una de las grandes cuestiones, de las aspiraciones que nos planteamos después del episodio de mayo, es que la frontera se normalizara, tanto para el tránsito de personas, mediante la exigencia de visado, como para el tránsito de mercancías, mediante la implantación de una aduana comercial, y que al mismo tiempo esa aduana comercial también permitiera la aplicación del régimen de viajeros para las personas que vengan a comprar a Ceuta. Por tanto, creo que ya eso es positivo. Como vaya a desarrollarse posteriormente, yo creo que lo que no hay que establecer son limitaciones de índole normativas, y que luego sea un poco el devenir de la evolución del tránsito y de los tráficos el que vaya marcando hasta dónde podemos llegar. Evidentemente hay limitaciones que impone las infraestructuras que se creen para atender los servicios auxiliares y logísticos de esa aduana comercial. Tienen que desarrollarse las actividades, los intercambios entre las empresas de uno y otro lado de la frontera, pero lo importante es que exista la aduana, que existan despachos de aduana, que vayan desarrollándose las infraestructuras logísticas en función de cómo vaya evolucionando la demanda para el tránsito de mercancías por la aduana, y sobre todo y fundamentalmente que nunca sirva de coartada para la vuelta al comercio atípico, transfronterizo o irregular. Eso nunca, porque creemos que Ceuta no puede soportar su actividad económica y de empleo en una actividad irregular. Presidente, el plan incluye también muchas medidas sociales. Hace poco conocíamos una estadística que dice que en Ceuta, en apenas 19 kilómetros cuadrados, tenemos barrios que están entre el 1% más rico de España y barrios que están entre el 1% más pobre. Bueno, pues eso es un riesgo, ¿no?, más allá de una constatación. Totalmente. Esto es un riesgo y una situación nada deseable. Nosotros creemos que el empleo
es la clave para salir de esta situación, y creemos que el empleo está vinculado a ofrecer oportunidades de desarrollo económico, y el empleo está asociado fundamentalmente a la formación y a la educación. Por tanto, creo que incentivos económicos para que haya actividad económica de una manera sólida, estable, ahora está de moda, pero es verdad, sostenible y digitalizada, y al mismo tiempo también formación para que nuestros jóvenes puedan tener oportunidades. Aquí de manera más acusada por los condicionantes que se dan, pero vale también para el conjunto de España. No de forma tan acusada como aquí, pero vale. Yo creo que en el empleo está fundamentalmente la clave para eliminar esa situación de precariedad y esas diferencias, como digo, indeseables que se producen en nuestra ciudad. La vista puesta a corto o medio plazo, ¿tendremos presupuestos para 2023 en la ciudad autónoma? Nosotros vamos a hacer todo lo posible, y además también creemos que se debe de producir la aprobación del presupuesto. Yo entiendo que no se puede penalizar a los ciudadanos porque vengan elecciones. La única razón que habría para no aprobar el presupuesto es aquello del reparo que pueda tener alguna formación política, decir, oye, no me pongo de acuerdo con el gobierno para aprobar un instrumento tan importante porque hay elecciones, y no vaya a parecer que estoy colaborando. Eso hay que verlo en positivo, todo lo contrario. Hay presupuesto porque yo llevo a cabo un ejercicio de responsabilidad, apruebo el presupuesto y de esta manera permito la sostenibilidad de los servicios, y no solamente de los servicios y de otras muchas actividades que están vinculadas al presupuesto de la ciudad, en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo y en el ámbito social. Por tanto, creo que es una responsabilidad de todos, incluyámonos todos, de que podamos tener un presupuesto el año que viene. Más aún con ese ámbito de nuevas expectativas que genera el plan estratégico recién aprobado, lo que estamos avanzando a través de otras iniciativas o medidas también estratégicas, la posible aprobación del Plan General de Ordenación Urbana por fin el año que viene. Por tanto, creo que tenemos que acompañar todo eso con un ámbito de certidumbre desde el punto de vista del funcionamiento de la institución, y que se traslade a su vez a la ciudadanía en forma de prestación de servicios y atención a las actividades que se promueven desde la ciudad con la aprobación del presupuesto. Esta legislatura ha sido la más complicada porque ha pasado de todo, bueno, pero también porque ha sido la primera en minoría. No sé cómo se ha visto en esa necesidad de pactar. No ha puesto a prueba, ¿no? Señor Testa, porque yo creo que la política es esto, ¿no? Es decir, la política consiste en la capacidad para saber distinguir lo importante de lo que no lo es, y para ser generosos a la hora de ponerse de acuerdo en aquello que es importante. Y nosotros yo creo que, no me atrevo a decir, porque tampoco sería verdad, pero hemos vivido situaciones muy complicadas esta legislatura. La pandemia, y hicimos política con la pandemia. Digo política con la pandemia en el sentido de no utilizar la pandemia para fines partidistas, pero sí dialogar, acordar, establecer relaciones de estrecha colaboración con el Gobierno de la Nación, por encima de las diferencias de siglas absolutamente legítimas, para habilitar los recursos necesarios que nos dieran una respuesta satisfactoria, además con el músculo propio de una ciudad autónoma, no de una comunidad autónoma, pero creo que hemos estado a la altura en lo que se refiere a las actividades sanitarias de prevención, de detección, de seguimiento y de vacunación, y económicas. Creo que fuimos pioneros en el ámbito de los planes Ceuta Resiste, ¿no?, en que se aplicaron. Luego hemos tenido la crisis de mayo, y aquella noche empezamos a determinar cuál iba a ser la estrategia, y procuramos primero transmitir tranquilidad a la ciudadanía, no se me olvidará nunca. Oiga, aquí lo estamos pasando muy mal, aquí han llegado 12.000 personas, esto altera a cualquiera, estamos con el alma en vilo, pero no perdamos la tranquilidad, que saldremos adelante, que el Estado está con nosotros. Pedimos socorro a quien podía y debía prestarlo, y al mismo tiempo transmitimos al resto de España lo que estaba ocurriendo, para que también
recabáramos la solidaridad del resto de los españoles con lo que estábamos ocurriendo. Luego nos pusimos a trabajar codo con el Gobierno de la Nación para volver a la normalidad, para recabar el apoyo de la Unión Europea y de otros países al objeto de señalar de una manera inequívoca que esto es España, que esto por tanto es Europa y que la frontera tiene que ser respetada. Y procuramos y apostamos por la normalización de la frontera cuando se produjera la reapertura de la misma, y finalmente estamos ahora en poner encima de la mesa instrumentos dirigidos a garantizar la estabilidad, la seguridad, la integridad y la prosperidad de Ceuta, este plan estratégico del que estamos hablando y lo que está por venir. Por tanto creo, y eso lo hicimos desde una posición minoritaria, se funcionó. Y luego también hemos tenido la tercera crisis, ¿no?, que es la llegada a la Asamblea del discurso que niega el sentimiento de españolidad a una parte muy importante de la sociedad ceutí de una manera injusta e injustificada, y que además no cree en la realidad multicultural de nuestra ciudad, en la Ceuta de las cuatro culturas. Si Ceuta tiene algo que proteger, es su españolidad y su convivencia. Por tanto, también nos hemos enfrentado a eso. Y yo creo que tampoco se nos puede decir que hayamos sido tibios a la hora de fijar claramente nuestra posición, en el sentido de que consideramos que el sentimiento de pertenencia a España ese es un sentimiento compartido por todos los ceutíes, recen como recen y se llamen como se llamen, y al mismo tiempo de poner de manifiesto que la diversidad cultural de Ceuta, antes que ser un motivo de confrontación y de enfrentamiento, es un rasgo de personalidad que nos distingue y enriquece como pueblo. En eso creo que nadie nos puede achacar de no haber sido categóricos y rotundos. Y bueno, y también hemos resuelto esa cuestión. Esperemos que ese comportamiento, este último al que me estoy refiriendo, pues sea respaldado de una manera mayoritaria por todos los ceutíes. ¿Cuándo decidió usted que aceptaría el desafío de volver a presentarse? ¿Y por qué? Bueno, pues lo he explicado, ¿no?, el día que lo dije. ¿Cuándo no? No, ¿cuándo no? Pero bueno, en la interparlamentaria que celebramos en Toledo, ahí ya cuando lo decidí, básicamente porque me di cuenta de que puede que yo no sea necesario para Ceuta, pero yo desde el punto de vista íntimo sí que necesito ser útil hasta donde las fuerzas me permitan a Ceuta. Y bueno, allí me comentaron que consideraban y creían que yo podía seguir siendo útil para Ceuta, siempre y cuando los ceutíes efectivamente lo decidieran, ¿no? Y bueno, sí, le he dedicado mi vida a Ceuta, pero además muy a gusto y sintiéndome muy feliz por hacerlo. Pues digo, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo ahora que tenemos tantos retos por delante y una situación nada fácil? Y así se presenta, ¿no? Y así me presento. Bueno, pues muchas gracias, presidente, por visitarnos y por explicarnos todo lo que nos ha contado. Muy amable.